En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. ¿Qué tal, hermanos? Hoy celebramos en la Iglesia la memoria de Santa Mónica, madre de San Agustín, que no siempre fue santo, porque, como sabéis, todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro. Santa Mónica es conocida porque San Agustín, años después, en sus memorias, en las llamadas confesiones, habla de ella y habla de las lágrimas que derramó y penitencias y oraciones para conseguir que su hijo se convirtiera al cristianismo, y así fue. Estas lágrimas se vieron escuchadas, y la pregunta entonces hoy es, por si nos ayuda, ¿por qué las lágrimas de Santa Mónica se oyeron en el cielo y San Agustín se convirtió en uno de los grandes doctores de la Iglesia, y por qué nuestras lágrimas no? Muchas veces no. Parece que Dios no las oiga. Parece que Dios casi se recree en nuestras lágrimas, y cuando de repente hay un accidente tremendo y lloramos, decimos, ¿cómo Dios ha permitido esto? No nos damos cuenta de que para Dios es un dolor aún mayor, porque Dios es amor uno a uno. Para Él no mueren en un avión 90 personas, sino Pepito, Juanita, María, Alberto, Fran, todos mueren allí, en ese momento que Dios ha determinado para cada uno en su sabiduría, que coincide. Pero para nosotros esas lágrimas son amargas, son realmente horribles y no se le desean a nadie. Sin embargo, las lágrimas de Mónica se escucharon y San Agustín acabó convirtiéndose. Yo diría varias cosas. La primera es que Agustín era un fracasado. Y era un fracasado muy especial, es un fracasado que muchas veces en la vida igual desearíamos ser. El típico fracasado al que le sale todo bien, porque es inteligente, porque es guapo, porque le contratan en todas partes, porque puede viajar, por lo que sea, San Agustín lo tenía todo. San Agustín era, como le pasó a San Francisco Javier, ya perdonaréis que hace mucho calor, pues es que lo tenía todo. Y sin embargo era un fracasado, y yo creo que el fracaso es uno de los principales motivos por los cuales uno puede reconocer a Dios, porque dice, es que mis planes no son los tuyos. Es que cada vez que sigo mis planes me equivoco. Y cuando sigo los tuyos, aunque tienen forma de cruz, pues resulta que acabo acertando. Es lo mismo que le pasó a San Pedro y a sus lágrimas de cocodrilo, que fueron lágrimas de conversión. ¿Y por qué? ¿Por qué las de Mónica funcionan y las mías cuando voy al Pilar no? O aparentemente no. Me parece que para hablar de las lágrimas hay que hacer como en todo en la Iglesia. Jesucristo dice, yo soy la puerta del aprisco. Y para entender la oración cristiana y para entender las lágrimas del cristiano hay que mirar a Cristo. Cuando rezas, aunque te parezca mentira, quien reza no eres tú, el protagonista de la oración no eres tú, el protagonista es Dios, y en concreto el modo en que Dios se nos ha hecho abecedario, se nos ha hecho accesible, se nos ha hecho comprensible, que es Jesucristo. Este Cristo, este Dios comestible que es Cristo y que nos habla por su palabra, comprensible con palabras humanas. Y para entender mis lágrimas tengo que mirar cómo llora Cristo y cuándo llora Cristo. Y Cristo llora en el huerto de los olivos, cuando dice, en medio de la lucha, si ha de pasar, que pase esto cuanto antes, pero hágase tu voluntad, ¿verdad? Hágase tu voluntad, dice al Padre. O las lágrimas que tiene Jesús ante una Jerusalén que no le ha reconocido, no, que misteriosamente no le ha querido reconocer. Pero todo será para gloria de Dios, pese al dolor que supone que a Dios muchas veces no le queramos reconocer. Es un dolor que muchas veces me dicen, es que tal persona, es que no me corresponde, es que me ha fallado, es que mis hijos no me siguen, y con lágrimas y con dolor. Y dices, pues, bienvenido al dolor de Dios. Dale gracias misteriosamente también. Y lo digo con respeto, porque Dios te concede participar de su dolor de desamor, de no me corresponden, ni siquiera esto, no me quieren corresponder. Las lágrimas de Mónica funcionaban porque eran las lágrimas de Jesús. Y a este respecto, la clave de la oración y la clave de las lágrimas entonces es la humildad. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza, igual que la última, es la única que se dice en presente, no se dice en el futuro porque de ellos se tendrá misericordia, porque ellos serán consolados. No.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, cuando os persigan en mi nombre, etc. Bienaventurados vosotros porque vuestro es el reino de los cielos, en presente. Y también la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De modo que mi oración es eficaz en la medida en que se incorpora a la de Cristo. La clave para la oración, para las lágrimas y para la vida espiritual, es decir, para la vida del cristiano, no hay vida del cristiano que no sea espiritual, es la humildad. Precisamente lo que no tenemos. Precisamente el primero de los dones que nos quiere conceder el Señor, la humildad. Sin ella no vamos a ninguna parte, ni podemos realizar nada que sea digno de llamarse propio de Cristo. Es la humildad del hágase tu voluntad y no la mía, de Jesús en el huerto de los olivos. Agustín se convirtió porque Dios lo quiso, porque Agustín era un fracasado, de esos grandes triunfadores que en el fondo son unos fracasados. Nos puede pasar a todos, bueno, a todos los que sean unos triunfadores. Y también porque Santa Mónica estaba unida a Cristo. Y cuando hablo de eficacia no hablo de resultados, hablo de verdad de las cosas, de que esa oración sea verdadera. ¿Necesito música o no para rezar? Me preguntaba una persona hace poco. Pues depende, yo creo que hay un momento en el cual ya despista, porque el secreto de la oración es la pobreza. Sin embargo, la oración por excelencia se llama la Eucaristía. Yo la voy a celebrar dentro de unos minutos. Os voy a encomendar a todas las personas que veis estos vídeos y a vuestros familiares, por los que probablemente derramáis más de una lágrima. Familiares, amigos, las personas que lleváis en el corazón. La misa es la oración por excelencia. Pero en la misa se canta, sí, es que la misa incluso se canta, no se canta en misa, sino que se canta la misa. Sin embargo, la clave de esa oración por excelencia de la Iglesia, que es fruto del Espíritu Santo, sigue siendo la humildad. Ojalá el Señor nos conceda una perfecta humildad para incorporarnos a la oración de Jesús y ver cómo ésta es escuchada, que esa es la eficacia de la oración, que detectas que estás siendo escuchado, amado, que en cierto modo Dios obedece a tus deseos. Santa Mónica lloraba con las lágrimas de Cristo, era Dios quien había puesto sus sentimientos por su Hijo. Hay que rezar por tantas madres que no tienen esos sentimientos por sus hijos, para que la oración de la Iglesia sea eficaz. Fíjate que en misa, sin ponernos todos melodramáticos y llorar, pedimos con la mismísima intensidad con la que pidió Santa Mónica por su hijo, y pedimos por toda la humanidad, por su conversión, por su mejora, pedimos también por su cuidado, porque no queden escandalizados los niños de Dios, pedimos por los pobres, pedimos por los que han fallecido, por los que ya no pueden pedir, pedimos por todos. ¿Y por qué es eficaz? Porque es la oración de Cristo, nos incorporamos a Cristo en el Calvario, donde Cristo ya no dice hágase tu voluntad, sino que lo hace, obedece de verdad. Y bueno, pues os deseo que de verdad os abráis a esta verdad, si no la conocíais, porque puede sonar un poco raro, pero es la oración de Jesús en ti. Por eso necesitamos humildad, porque sin ella y sin el silencio propio de la humildad de quien está en Adviento esperando a que venga la promesa de Dios, que no ha de tardar en venir, entonces es cuando entra el Espíritu Santo, que da testimonio, es el testimonio del Padre de que el Hijo dice la verdad. El Espíritu Santo es el testimonio del Padre de que el Hijo no te está mintiendo. Te puedes incorporar a su oración. El Espíritu Santo hace posible que comprendas esto que estoy diciendo, que suena tan raro, pero que es la clave de todo. Así que ven, Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.